Nuestro manga comienza con un personaje de esos que son bastante interesantes porque transmigran sus almas a otras vidas. Tal es el caso de esta prota que explica que cometió un error común, al pensar que como todas las heroínas poseídas en las novelas, podía lograr conseguir algo en particular y eso era poder cambiar el contenido de la novela original. Ella tenía esa gran ilusión mientras su cuerpo reposaba en un profundo mar de incertidumbres, y además sus lágrimas se hacían notar. Porque todo lo que había pasado era un gran malentendido. Lo que pasa es que el contenido del libro en el que ella estaba poseída, era un personaje muy común. Mientras que existía una protagonista que salvaría el imperio de una tragedia y el desastre. Fue así como Anastasia se convirtió en emperatriz justo después de su ceremonia de mayoría de edad, desde ese entonces. Ella solo confiaba en sus allegados y comenzó a cometer todo tipo de corrupción y derroche, estaba cegada de tanto poder. Por ende constantemente provocaba escándalos vergonzosos, sin importar lo que ocurriera, su creencia de que no sería destituida del trono era firme. O sea, ella se creía la más empoderada de todo el reino, pero a veces la fama y el poder duran poco, ella se la daba de la gran verga. Hasta que un día estaba relajada tomando vino, y sus subordinados le informaron que los sacerdotes habían llegado buscando a la emperatriz. Sin embargo, los sacerdotes estaban allí por un tema demasiado delicado. Ella se posó en su trono para escuchar la situación. Y allí sucedió algo inesperado, le estaban anunciando que el oráculo estaba equivocado. Resulta que la actual emperatriz no era la dama que señaló el oráculo, eso quiere decir que ella es una impostora. Fue así que cuando se decidió que el oráculo estaba equivocado, su posición se derrumbó fácilmente. Es allí cuando aparece Evelyn, la protagonista real, apareció como si hubiera estado esperando ese momento, esa era una piba pelirrosado. Fue así que cuando el emperador la vio por primera vez, ambos cruzaron miradas y se enamoraron de forma natural. Desde ese momento William y Evelyn se enamoraron como locos, era un amor gigante que podía superar cualquier dificultad que se le presentara en el camino. De tal forma el libro narraba que era un final feliz en donde la forma de gobernar se había convertido en honesta y correcta. Cosa que a veces solo vemos en los libros, pues a veces en la vida real eso no sucede. Pero ajá, nuestra prota había leído todo este libro, y ella sabía que se había convertido en un personaje que desaparecería a lo largo del camino. Es más, cuando se miró el espejo se dio cuenta de que ella tenía el cabello rubio, los ojos rojos, con unos labios carnosos y gruesos. Esto le indicaba que se había convertido en la impostora. Cuando se dio cuenta pegó un grito al cielo. Se sentía muy desafortunada, porque ahora nuestra prota se convirtió en Anastasia, la villana original de esa novela de nuevo. Lo que pasa es que ella estaba muy arrepentida de haberse convertido en una villana, eso quiere decir que es un personaje extra. Al menos ella hubiese deseado ser esta vez la protagonista con un final feliz, lo que pasa es que a veces las cosas no salen como nosotros la esperamos. Pero para todo debemos tener un plan, debido a que hay que afrontar las circunstancias que van apareciendo en nuestra vida. Siendo así, Anastasia quería asegurarse de no terminar esa historia como se planteaba en la novela original, por ese motivo tenía que comenzar con esta nueva vida que le ha tocado. En un cambio de escena vemos que ella estaba preparándose porque en ese momento iba a conocer al hombre que se convertiría en su esposo. Y obviamente que ese es William, el emperador más importante de todo el continente asiático. Ella estaba clara que si decidía casarse, estaría firmando el fin de su pena, lo que pasa es que su objetivo primordial es sobrevivir y retirarse sin problema ni ambiciones. No como la villana original de esa novela, que era una piba desenfrenada, que estaba cegada por el poder y el dinero. Y al conocer a William en vivo y en directo, se sintió demasiado sorprendida, porque en el libro se relataba como un pibe bastante guapo. Pero en realidad él sobrepasaba los límites, le parecía el hombre más perfecto de este universo. De pana ella estaba impresionada por el rostro tan hermoso y también cuidado de ese pibe. La cuestión es que ella estaba sintiendo amor a primera vista, y reprochaba a su corazón pues quería cambiar de parecer. Pero bien sabemos que con el amor nadie puede competir, debido a que cuando alguien entra en nuestros corazones, o sea a primera vista o a base de construcciones, es muy difícil arrancar ese sentimiento del corazón. La cuestión es que la prota Anastasia debía tomar la mano de ese pibe. No obstante tenía un plan para cambiar el contenido original de la novela, y si se casaba tal y como lo describía la historia, entonces iba a terminar envuelta en la misma situación. Al final de cuentas ella solo quiere estar bien con él, no causarle daño a nadie y ser una persona honorable, desea ser amada por ese hombre maravilloso. Aunque sabe que al principio su personaje era solo de una extra, ya no quiere ser la misma Anastasia de la novela.
Para que así el final pueda ser diferente, en su misión estaba querer convertirse en la protagonista. La cuestión es que llegó el momento donde los sacerdotes fueron a anunciar que el oráculo estaba equivocado, explicando que Anastasia no era la elegida para ser emperatriz, pero William había llegado a una conclusión, pues no tenía intenciones de destronar a la actual emperatriz, o sea, Anastasia. Todos le sugerían que debía seguir los consejos de los sacerdotes, porque se supone que para asegurar el futuro pacífico del imperio, debía destronar a Anastasia. William explicó que aunque Anastasia no era la mujer del oráculo, igual seguía siendo su adorada esposa. Luego de ello, la protagonista original llamada Evelyn obtuvo el título de verdadera mujer del oráculo y se convirtió en sacerdotisa del templo. Anastasia pensó que con eso tenía la vida resuelta, todo iba saliendo tal cual como sus planes, lo único que buscaba era tener un final feliz con William. Porque su relación era muy profunda, pero un día todo cambió, se estaba informando al imperio que había acontecido otro terremoto en el norte. De ese modo en el sur estaba lloviendo sin parar durante un mes, mientras que la sequía en el este era muy grave. William estaba desesperado, lleno de tantos problemas, y debía tomar una decisión cuanto antes. Anastasia se sentía bastante culpable en ese instante, pues sentía que todo eso estaba ocurriendo gracias a que debían pagar un precio por ignorar algo que ya estaba descrito. Saber eso la llenaba de tristeza, pues en todo ese continente se estaba desatando un desastre que afectaba al imperio directamente. Todo indicaba que Dios estaba enojado, poco a poco el pueblo se empobreció y la crisis de todo el imperio se agravó. De tal forma se culpó al emperador y a la emperatriz por ignorar el oráculo. La gente quería linchar a todos los miembros del imperio, porque decían que Dios estaba enojado porque ese emperador había ignorado las santas escrituras y el mismo oráculo. Prácticamente lo culpaban de esa pobreza en la que estaban sumergidos, y decían que él era el culpable de todas las muertes ocasionadas en el pueblo. Desde ese momento estallaron rebeliones en todo el imperio, fue así como el resultado no fue más que una total tragedia. Su Majestad la emperatriz tenía que salir huyendo rápido de ese lugar, porque estaban invadiendo todo el interior del palacio. Lo que pasa es que ella no se quería ir sin su marido, la situación era lamentable, pero ya no había nada que hacer. Pues durante la batalla contra los rebeldes él cayó en combate, terminó muerto. Eso quiere decir que la ilusión de que todo se podía arreglar con el poder del amor, solo quedó en su imaginación. La arrogancia de creer que se podía evitar la tragedia porque el futuro no estaba escrito, no era más que una fantasía. La prota estaba resignada, decía que si llegaba a morir, quería dejar tatuada en su alma, que en su regresión seguiría teniendo el deseo de no renunciar a ese gran amor. Y así fue como ella fue agarrada como rehén, terminó en una diminuta celda, renegando todo su existir, pues desde un inicio estuvo equivocada. Ahora ese dolor era mucho peor que la muerte, sabía que estar allí con un grillete en su pie, torturada por los rebeldes, era el precio que debía pagar por desafiar al destino. Pero se dio cuenta de que en esa celda también estaba una persona en particular. Y esa era Evelyn, la piba pelirrosada que debió ser la protagonista desde un inicio, se suponía que ella debía ser la heroína y enamorarse de William. Pero gracias a que Anastasia intentó cambiar el destino de Evelyn y William, ahora todo está arruinado. De tal forma asume su responsabilidad frente a ella, le cuento que de alguna manera se convirtió en la emperatriz. Por su necedad de no dejar que las cosas siguieran su curso. Evelyn estaba súper frustrada, pues ya al final de todo, es que apenas Anastasia se estaba arrepintiendo, cuando ya el tiempo había hecho estragos. Eso significa que era demasiado tarde, de nada servían los arrepentimientos, porque no se tomaron buenas decisiones a tiempo. Aunque Anastasia trate de dar mil excusas, igual nada es aceptable, estaba quedando como una vil cobarde, obviamente Evelyn se sentía destruida. Porque su majestad el emperador había muerto y culpaba a Anastasia por ser una persona egoísta. Además, la histórica dinastía imperial había sido destruida en su totalidad. Cualquiera en el lugar de Evelyn, sacaría toda su frustración tal como ella lo estaba haciendo, gritándole a la waifu, porque ya no podían devolver el tiempo. De tal forma le dijo que si no lograba eso, o sea retroceder el tiempo, entonces todo lo que estaba pasando era irreversible. Por ende le deseaba el peor de los castigos, y para su desgracia ya para el día siguiente estaba programada la ejecución. Y los últimos vestigios del emperador serían llevados a cabo sin falta. Evelyn desesperada gritaba una y otra vez que nada se podía revertir. Sabiendo esto, Anastasia solo se tocaba su collar preciado, para pedirle al universo o a cualquier línea del más allá que le concedieran algo, y no era solo por su propia dignidad,
sino que era algo que pedía como la esposa del emperador, por su enorme nobleza. No quería dejar ni una sola mancha más, de tal manera agarró ese collar que llevaba colgado, y resulta que su contenido era un veneno. Pues era similar a un pequeño frasco, y sus últimas palabras fueron, que pronto se iba a reencontrar en el más allá con su esposo William, pero le pedía que no la perdonaran. Decía que si pudiera volver atrás por primera vez, entonces juraba nunca más amarlo, pues el castigo que había recibido por intentar amar a alguien, ya había sido suficiente. De tal manera, si existía una vida después de esa, estaba dispuesta a someterse completamente a su destino. En conclusión, ella se atrevió a convertirse en el personaje principal después de ser un extra en la novela. Básicamente porque creía en el poder del amor para cambiar su destino, sin embargo todos a su alrededor murieron y se dio cuenta de que fue un error perfecto. Por eso fue que hizo ese pacto con su alma, para no regresar en una nueva vida, siendo así de egoísta. Su alma fue cayendo lentamente por las profundidades del destino incierto que le espera a las personas después de morir. Y mientras caía le iba diciendo a su alma que por favor no le permitiera jamás en la historia enamorarse de William. Lo que pasa es que de pronto comenzó a sentir su cuerpo de nuevo, en medio de ello escuchaba muchas voces. Sin embargo ella estaba segura de que había bebido todo el veneno, y justo allí estaba sintiendo todo. Pues se encontraba reposando en una cama, sentía como si realmente estuviese viva de nuevo. Mientras tanto la prota va cayendo en cuenta de que tiene al frente varias empleadas de servicio bastante asustadas, que se estaban disculpando por haber cometido un error con el té mañanero de la prota. Ella aún renegaba el hecho de estar con vida nuevamente. Porque sabe perfectamente que ahora se encuentra en el dormitorio de Anastasia. Sin embargo aún no habían rastros de invasión rebelde, además su cuerpo estaba tal y como antes de que la encarcelaran. La cuestión es que ella ya se había convertido en su majestad, porque así se lo hacían saber las personas que estaban a su alrededor. La prota estaba muy impactada al ver que a su lado estaba Helena Rocha la duquesa, pues lo último que ella recuerda de esa señora es que había muerto. Aparte de todo sabe que Helena es la persona más leal a Anastasia, permaneció a su lado hasta el final, donde terminó tirada en el piso muerta. Y todo gracias a los rebeldes, como suele pasar en estos casos, la prota estaba en negación. Aún no sabía si estaba sumergida en un sueño, o si realmente había vuelto a la vida. De pana que cualquiera pararía loco en su lugar, si a mí me pasara eso me fuera derechito al psiquiátrico, porque despertarse con recuerdos de una vida pasada, estando en un tiempo totalmente diferente, es algo demasiado conmovedor. Hasta los momentos el ambiente era bastante diferente, se respiraba un aire tranquilo mientras Anastasia y Helena tenían una conversación cotidiana. Es por ello que recuerda el momento donde se tomó el veneno extraído de esa pequeña joya que tenía en sus manos. Para terminar de constatar sus dudas, ella debía preguntar en qué fecha estaba, por ende Helena le informó que se encontraban en el último mes de la juventud. O sea, estaban en el año 567 en el calendario imperial. Esto le terminó de confirmar a la waifu, que definitivamente ella había vuelto al pasado. Su alma se devolvió en el tiempo, eso era algo que la tenía consternada por completo, pues debe armar un plan de vida, para no terminar igual que en sus últimos momentos. Helena sabía que esa piba estaba actuando extraño, pues la escuchó decir cosas que ella normalmente no diría. Y en definitiva la prota estaba asimilando que había tenido una regresión, era evidente que se renegaba por haber vuelto a esa historia tan complicada. Alega que quizás todo sea un castigo por haber cambiado su destino. Después de todo el sufrimiento y el dolor, no fueron suficientes para pagar por su error. De esa manera se siente un poco frustrada. O mejor dicho asustada, pues no sabe cómo asumir esta nueva vida, le gritaba al cielo y al universo que porque le habían enviado a vivir lo mismo del pasado. Y dice que quizás todo se deba a que un personaje secundario siempre debe serlo, si eso es cierto. Entonces ella debe amarrarse los cinturones para seguirle la corriente a todo lo que está escrito. De tal forma terminar de completar la historia original, sin interponerse en nada para que Evelyn termine junto a William. Aparte de eso quiere evitar la muerte de todas las personas que vio al final de su vida pasada, el sacrificio de quienes eran más cercanos a ella. Y la tristeza de la persona a la que ella más amaba, o sea su adorado William, tiene mucha determinación y está concentrada en que la tragedia futura no se debe repetir. Sabiendo entonces que está en el año 567, todo va indicando que ella tiene 22 años, justo el año donde se casó con William. Además sabe perfectamente que todavía queda un año hasta que aparezca la verdadera protagonista femenina, o sea Evelyn. La cosa es que cuando ella tomó ese cuerpo por primera vez,
fueron 2 años antes de convertirse en la emperatriz. Desde ese momento tuvo mucho tiempo para cambiar la imagen de Anastasia, debido a que su imagen era reprochable ante la sociedad. A primera instancia, ella logró cambiar su malvado destino, pasando desapercibida, convirtiéndose en una honorable emperatriz. Hasta que apareció Evelyn y ella siguió camino, junto a su amado. Lo malo de ahora es que las cosas cambiaron. Porque ella regresó al momento donde ya se había casado con su amado William. Eso quiere decir que el personaje ya había hecho estragos, pues generalmente era una villana. Entonces se supone que ahora ella debe asumir ese papel con todas esas malas consecuencias. Lo más triste de este caso es que cuando nomás aparezca la emperatriz nombrada por los sacerdotes a través del oráculo, de inmediato Evelyn será coronada como la emperatriz. Eso indica que Anastasia será enviada de inmediato a la guillotina. Así que ella debe asumir eso con total naturaleza, porque así estaba escrito su destino. La cuestión es que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque es evidente que nadie quiere morir de esa manera. Ni siquiera ella, sabiendo que todo estaba escrito así, por ende quiere buscar una manera de sobrevivir de alguna forma. Mientras se ingenia algún plan, debe actuar como la emperatriz que es, debido a eso asumir la cotidianidad de estar en su puesto. Entre eso debía atender una reunión bastante importante que había solicitado su padre. Era bastante conmovedor para ella poder ver de nuevo a su papá, ya que en su último momento de vida, ese hombre también falleció. Lo que hizo que la capital fuera cayendo en deceso. El padre de ella era un honorable duque. Siempre se portaba amable y se preocupaba mucho por su hija, sin embargo él había escuchado todos los rumores de lo que había hecho el personaje de Anastasia. Tal personaje que le toca asumir a la prota, de ahora en adelante, siendo así ya comienzan sus males. El duque le estaba reclamando la forma tan malvada como su hija se comportaba con todos a su alrededor. Especialmente con las empleadas del servicio, ya que ella se encargaba de humillarlas constantemente. Aunado a ello, la piba se derrochaba la plata comprándose vestidos nuevos todos los días. Prácticamente no le importaba ninguno de los asuntos imperiales, solo se enfocaba en ella. Siendo así, este señor le estaba reclamando todas las fechorías de esa piba. A Anastasia le parece interesante que su padre le cuente ahora todos estos detalles, porque esto era algo que no fue descrito en la historia original. Y bueno, ese señor como buen padre aconsejaba a su apreciada y adorada hija, le aseguraba que él tenía demasiada experiencia en la vida, era un zorro viejo. Por ello sabía que el oráculo que había designado la diosa, para el nombramiento de la prota como emperatriz, no la iba a proteger de todas las malas acciones que ella estaba cometiendo. Anastasia estaba avergonzada por enterarse de tantas cosas malas, sin embargo le quedaba un año. En ese sentido, la malvada emperatriz debía convertirse en una persona completamente nueva a partir de este momento. De tal forma, aunque ese pibe estaba molesto con la waifu, igual ella seguía siendo su hija, pero esa vez él se estaba haciendo el duro. Para que ella aprendiera a asumir sus propias responsabilidades, a pesar de que ella intentaba acercarse un poco a su padre. Las brechas generadas a lo largo de ese tiempo, habían dejado como deuda una relación fría como la nieve. Ya era tantos problemas acumulados, que la prota no sabía qué paso dar para recuperarlo. Lo más cruel de todo, es que ella sabía que ese era el camino que debía seguir, aunque eso le partía el corazón. Debe dejar que la historia continúe tal cual como fue escrita, pero lo que más quería su padre, es que ella mejorara la relación con el emperador. Sin embargo, esto era casi que imposible, pues si eso sucedía sus almas volverían a estar unidas. Cosa que daría lugar a que la historia cambie de nuevo. Por ahora todo estaba siguiendo el curso de la historia original. Así que mantener la distancia era algo importante, porque eso sería lo mejor para ambas partes. Por ahora la prota sabe que debe mantener un bajo perfil, pues ni siquiera puede escaparse de ese castillo. Sin embargo, no deja de darle vueltas a la cabeza al momento cuando se casó con ese pibe, las palabras tan dulces y hermosas que él le decía. La cosa es que esto no podrá ser posible, no puede ni siquiera imaginarse estar cerca de él, porque cuando uno ama a alguien realmente, lo que menos quiere es hacerle daño, y a veces somos capaces de sacrificar nuestra propia felicidad, por la felicidad del otro. Ella está traumada porque sabe que amarlo ha sido una tragedia, es por ello que mientras más está en ese castillo, más se llena de impotencia. Y aunque debía seguir el curso normal de todo, Elena le informaba que tenía que recibir al diseñador de vestidos. Cosa que en ese momento a la prota no le agradaba para nada. Estaba tan decepcionada de su existencia, que estaba dejando atrás su esencia, ya no quería mandarse a hacer más vestidos de diseñador.
cuestión que dejaba en evidencia su enorme cambio de estado de ánimo. A diferencia de tener planes para medirse vestidos, la waifu le estaba solicitando a Elena que preparara una carta y también un ramo de flores frescas. Pues se lo iba a enviar a una señorita que trabajaba como criada en el Palacio Imperial. Pues resulta que Anastasia había cometido un grave error al golpearla, obvio ella sabe que es error en este momento. Pero cuando eso sucedió la prota no estaba a cargo de ese cuerpo, siendo así quiere remediar su error. Porque esa pobre muchacha se sintió ultrajada al ser golpeada injustamente por esa mujer de poder. Y es que la prota quería que esa joven volviera a trabajar en el palacio, pues después de esa gran bofetada que le metió, esa chica renunció. Sin embargo aún no había terminado sus labores, eso quiere decir que aún estaba a tiempo de aceptar unas disculpas, siendo así recibía un ramo de flores. Y no solo eso sino que también le habían enviado al médico del Palacio Imperial. Todo eso en aras de que él curara la mejilla de esa piba, que hasta los momentos se encontraba muy enrojecida. Aunado a ello recibió la carta y el pequeño obsequio que la emperatriz le había enviado. Lo más loco de todo es que la carta roja enviada por la emperatriz, estaba escrita con su puño y letra. Cosa que al principio todas las empleadas pusieron en duda, pero al percatarse de su contenido se dieron cuenta. Ella le estaba pidiendo disculpas por lo sucedido, además de eso le estaba garantizando sus derechos laborales. Le había pedido que no fuera a trabajar hasta que sanara completamente su mejilla, además le dio el tiempo suficiente para descansar. Al leerlo, la piba se dio cuenta de que las palabras eran sinceras, cuestión que la dejaba totalmente paralizada. Siente un cambio muy rotundo de personalidades, incluso se llega a cuestionar si es que acaso la emperatriz sufre de bipolaridad. Porque la persona que la abofeteó en la mañana, era muy distinta a la que le está enviando la carta. En un cambio de escena, Elena estaba dirigiéndose de nuevo a atender los llamados de su majestad la emperatriz. Porque ambas tenían una conversación pendiente, ya que debían discutir la persona que había ayudado a la emperatriz con los asuntos del palacio desde el reinado del emperador. Y toda esa información la tenía Elena, pues la señora Elena Rocha, era la que estaba a cargo de esos asuntos. Porque había recibido la confianza suficiente de la familia imperial desde un principio. Se decía que esa mujer juzgaba a las personas con ojos rectos y precisos, pero sobre todo seguía haciéndole leal a la familia imperial. Anastasia hasta entonces había vivido en completa ignorancia, pero debía asumir que ella había tenido el honor de convertirse en la emperatriz gracias al oráculo. Elena Rocha sabe perfectamente que la emperatriz es un arma de cartas tomar, porque se muestra con una voluntad débil. Se evidencia la falta de habilidad y la negligencia en el deber, se la pasaba dándose lujos innecesarios, aparte de eso placer e incluso tiranía. Así fue como la mayor parte del trabajo del palacio recayó en la señora Elena, toda la información de los sistemas del imperio eso lo manejaba Elena con mucha sutileza. Pues generalmente la emperatriz nunca hacía nada, no asumía responsabilidades a gran escala. Solo se encargaban de derrochar el dinero del imperio, es por ello que en el fondo Elena Rocha estaba preocupada por el llamado que le había hecho Anastasia. Porque aún está confundida por los cambios rotundos que tiene la prota. Siendo así al entrar a la sala donde se encuentra la emperatriz, se pone demasiado nerviosa, sin embargo Anastasia se muestra muy tranquila. Se tomaba una taza de té y le invitó uno a Elena, resulta que debía prepararse para escuchar lo que tenía que decir la piba, debido a que ella había tomado una decisión. Esa decisión estaba basada en las responsabilidades que tenía como emperatriz. Siendo así le informó que de ahora en adelante se iba a inmiscuir en todos los asuntos del Palacio Imperial. Iba a trabajar tal como lo demandaba la ley imperial, eso quiere decir que de ahora en adelante ella se iba a encargar de todos los asuntos importantes. Elena Rocha se quedó tan sorprendida, que inclusive tumbó la taza de té, pues ella no podía creer lo que estaba diciendo esa piba. Le parecía una locura total, no sabía si Anastasia se estaba preparada para asumir ese puesto. Era muy evidente que Elena Rocha estuviese avergonzada por haber quebrado la taza de té, sin embargo ese no era un tema relevante en ese preciso momento. Debido a que la piba estaba preocupada por la decisión que estaba tomando la waifu. No la creía capaz de poder asumir una responsabilidad de esa magnitud, siendo así estaba reprochando la decisión que acababa de tomar la emperatriz. La cuestión es que jefe es jefe, y ella tenía poder allí, por lo tanto debía creer en que la señorita se encargaría de todos los asuntos de ese lugar. Elena Rocha estaba tan sorprendida que juraba que la prota hacía eso solo por un simple capricho, pues hasta entonces la piba nunca había trabajado.
Anastasia sabía que las dudas que tenía Elena eran muy razonables, aunado a ello tenía entendido que el trabajo en el palacio era bastante complicado. Lo que pasa es que tenía que tratar de cambiar su imagen a como diera lugar, para eso debe revisar diariamente los estados contables del palacio. De ahora en adelante Anastasia se iba a encargar hasta de lo más mínimo, incluso iba a prepararle el banquete de cumpleaños de su majestad el emperador. Elena estaba cada vez más sorprendida. Lo que pasa es que hay que darle a las personas una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a cambiar, y es que Anastasia ya sabía cómo hacer parte del trabajo, porque se encargó de eso antes de regresar en el tiempo. De pronto Anastasia se acerca a Elena para pedirle un voto de confianza, para demostrarle lo capaz que puede llegar a ser. Siendo así, la waifu tenía como misión darle a su majestad el mejor banquete de cumpleaños, en caso de que algo salga mal. La prota deberá adaptarse a las exigencias de Elena. La cuestión es que era muy lógico para Elena seguir dudando de ella. La situación presentada le parecía un sueño, a Anastasia le incomodaba verla tan sorprendida, pero ajá, así es la vida. Lo malo de todo es que el tiempo que tiene la waifu para demostrar un cambio gradual es muy corto. A pesar de ello, a la señora le tocaba darle confianza a la piba para demostrar de lo que era capaz de hacer. Y las dudas de Elena estaban sembradas porque en la historia original Anastasia siempre daba por sentado que la señora Elena siempre estaría a cargo de todos los asuntos imperiales. Aparte de eso, la prota se encargaba de tratarla bastante mal. Y es que hasta hace poco Anastasia había mostrado su naturaleza ambiciosa, es obvio que nadie va a creer en su cambio de un momento a otro. Las cosas llevan su tiempo, y ganarse la confianza de su gente, es algo que se construye en base a sus acciones. Para la prota lo más importante es volverse a ganar la confianza de Elena. La excusa perfecta para cambiar todo su proceder, se basaba en alegar que ella escuchó con atención los consejos que le dio su señor padre. Siendo así, no podía defraudar al hombre que la ha protegido y querido como nadie en el mundo, de tal manera, ella quería dar un buen ejemplo como emperatriz. Ya quedaba de parte de Elena si creer en ella o no, lo que pasaba era que hasta la presenta fecha, Elena nunca había sentido que fuese conveniente darle una oportunidad a la emperatriz, gracias a su desorden emocional. Sin embargo, la emperatriz es la elegida por la diosa, de tal forma darle una oportunidad es algo que tiene Elena como deber. Porque ella le es fiel a la familia imperial, siendo así ambas estrecharon un lado que marcaba un nuevo comienzo entre ambas. Mientras tanto, en el palacio imperial, la gente comenzó a difundir el rumor de que la prota había cambiado de actitud. De forma muy repentina. De esa manera, uno de los empleados de confianza del emperador William, escuchó lo que se decía en los pasillos, y corrió de inmediato a hablar con el emperador. Pero William estaba decepcionado de su mujer, por eso cuando el pibe le informó que tenía una noticia que darle sobre la emperatriz, el boulviudo guapo le asentó que no quería escuchar nada sobre ella, de una forma muy radical. La cuestión es que ese pibe le pedía a su majestad que por favor debía escuchar la noticia porque la situación era realmente sorprendente. Todo el alboroto se debía a que Anastasia le había pedido disculpas a una empleada de servicio. Él estaba poniendo al tanto a su majestad de todos los chismes que corrían por el palacio, exponían que la piba había cambiado de forma repentina. El emperador estaba re sorprendido por la noticia, sin embargo William no tenía fe en su mujer, le parecía que ella estaba actuando por capricho solo para despistar a todos por sus malas actitudes. Por lo tanto, el emperador pidió que por favor la vigilaran. La broma es que él no quería que le dieran más noticias sobre ella, de verdad no le interesaba que le siguieran diciendo cosas sobre la waifu. En un cambio de escenas, en el castillo imperial se esperaba un banquete de aniversario de muerte en honor al antiguo emperador. El padre de William y suegro de Anastasia, lo que pasa es que la prota estaba triste, por diversas razones. Debido a que estaba recordando que anteriormente Anastasia era una engreída que usaba vestidos para resaltar ante la sociedad. Pero ella, a pesar de ya haber estado arreglada, le informó a sus empleadas que no quería ir vestida así. Porque debía estar acorde al momento, pues eso no era una fiesta, era un banquete en memoria de la muerte de su suegro. Fue así que con ayuda de las criadas, se colocó ese vestido negro y justo estaba llegando al lugar donde se le rendiría homenaje por su muerte. Era una especie de cabo de año, la prota con ayuda de Elena estaba entrando al sitio de la ceremonia. Sin embargo, escuchó el sonido de un carruaje y al percatarse se dio cuenta de que allí estaba llegando el emperador, radiante y reluciente como siempre. La broma es que ella, aunque se derretía de amor al mirarlo, igual prefería ignorarlo. Todo en aras de no volver a caer en la tentación de estar de nuevo junto a él, pero bueno,
ya estaba en el sitio y estaba comenzando la ceremonia en homenaje al antiguo emperador. Las personas la observaban sorprendidos, pues en el anterior banquete la prota hizo una aparición poco decente, siendo la crítica de todos, y justo en ese instante estaba sintiendo la presión social, llena de miradas oscuras, de curiosidad y burla. La cuestión es que no era hora de pensar en esas cosas, y en ese momento, se estaba presentando ante todos el gran sol del imperio. El emperador William. Para la prota era muy conmovedor ver a su esposo allí en vivo y directo, porque lo último que recuerda de él es que estaba cubierto de sangre, sin signos vitales. Anastasia no quería verse vulnerable ante él, pero era casi imposible ocultar sus sentimientos. No podía permitir que él notara que ella estaba así de esa manera, debido a que ahora no tienen una relación amorosa y la waifu estaba clara de eso. La cosa es que evitarlo era algo difícil, porque ante la sociedad ellos tenían que estar juntos, por lo tanto Anastasia se encontraba muy nerviosa. Y él ya se había dado cuenta que ella estaba intentando evitar su mirada, así que ese pibe necesitaba una respuesta. Pues en el fondo, aunque era difícil aceptarlo, él tenía sentimientos a favor de su mujer. Lo que pasa es que al mirarlo se daba cuenta de lo fría que era su mirada, y la piba debía controlarse para no demostrarle sentimientos de amor. Todo en aras de poder sobrevivir y permitir que él no pase por ninguna clase de sufrimiento. Pero ese pibe no era tonto. William notó que ella estaba actuando de forma modesta, era cordial y educada al hablar. Prácticamente él se estaba dando cuenta de que ella era una nueva emperatriz. Ese men sabe que las personas no cambian de la noche a la mañana, pues ella misma en una oportunidad le dijo que las personas mejoraban, solo cuando estaban a punto de morir. Sin embargo, él conoce su estado de salud y está consciente de que ella no sufre ninguna enfermedad. Anastasia le explicó que estaba arrepentida por los errores que había cometido, por ende no quería que su padre estuviese decepcionado de ella. De tal forma decidió cambiar, tomando en cuenta los consejos que su padre le dio. La waifu se siente a gusto hablando con su esposo, pues él tenía tiempo que no se acercaba a ella y todo fue posible, gracias a que volvieron al pasado. Sin embargo, su relación no puede avanzar más de allí, y una vez terminado el banquete, la emperatriz quería regresar cuanto antes al palacio imperial, para pasar desapercibida entre tanta gente que estaba en ese sitio. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, el sacerdote del templo la estaba deteniendo, pues alegaba que ella tenía mucho tiempo que no pasaba por allí. El sacerdote le estaba informando que ella debía pasar más seguido por el templo, todo en aras de mostrarle su rostro con más frecuencia a la diosa. Claramente la prota estaba consciente de todo lo que va a pasar en el futuro, eso quiere decir que ella sabe que en realidad la diosa pronto la destronará. Lo que pasa es que ella quería irse rápido, pero eso no fue posible, porque justo cuando iba saliendo a montarse en el carruaje, el emperador llegó para proponerle que se fueran juntos en el mismo carruaje para el palacio imperial. Obvio, la prota no podía creer en esa propuesta, la vaina es que ella quería saber sus intenciones. Y todo se debía a que él quería saber de qué se trataba ese cambio de actitud que tenía la waifu. Anastasia se negó en irse junto a él en el mismo carruaje, alegó que tenía un tema de conversación privado con Elena, porque ella estaba últimamente muy ocupada con los asuntos imperiales. Eso le demostró a William que su esposa realmente estaba cambiando demasiado. Prácticamente él estaba concluyendo que definitivamente ella estaba llena de sorpresas, todo se le hacía muy extraño. De esa manera quería investigar más a fondo esa situación, aunado a ello tenía dudas sobre el tema del que ella le dijo que tenía que discutir conjuntamente con Elena. Y bueno, Anastasia estaba planeando ayudarle a su esposo tanto como fuese posible. De tal forma, la primera tarea era ponerse a revisar los libros de los cortesanos, tenía que planear la distribución del presupuesto del cumpleaños de su majestad, el emperador, y una lista de señoritas, que tendrán su debut en la fiesta. En vista de eso, Elena le dio un plazo de 4 días porque sabía que era una tarea difícil hacer todo eso para un principiante. Pero esta era su oportunidad para que ella demostrara que era capaz de hacer algo bueno por lo del imperio. Ya que según los pensamientos de Elena, si Anastasia realmente cambió podrá soportar todo. Y bueno gente, ya vemos que la historia se pone cada vez más potente. Pero aún falta tiempo para saber si realmente la piba logrará su objetivo, cumpliendo su promesa de alejarse del pibe y no sentir nada hacia él. Bueno banda, apoyen este vídeo y así seguiremos subiendo más contenido como este. Explota el botón de like, comparte y comenta. Los quiero mis panas, Dios los bendiga.